Bien, hola chicos. Este video más que nada es para que ustedes tengan todos los conceptos de el cálculo de la U reticular en los sólidos iónicos, ¿sí? Básicamente, antes de la videollamada que vamos a tener mañana y el jueves, quiero que vean bien este video, porque este video la idea es que ustedes se saquen muchas dudas, entonces ya solamente tengan poquitas consultas por videollamada, ¿sí? Bien, entonces empecemos. Es bastante sencillo lo que voy a explicar, pero presten atención ya que todo lo que voy a decir es lo que les va a servir para hacer todos los ejercicios. Ustedes han recordado siempre que en todos los sólidos tenemos el delta H de cohesión, que el delta H de cohesión está definido por la energía necesaria que se necesita para pasar del sólido cristalino a las unidades estructurales en fase gaseosa. Importante para saber cuáles son las unidades estructurales e identificar qué tipo de sólido es. En los sólidos iónicos, como tiene otro tipo de tratamiento, ¿sí? Vamos a definir un parámetro que se llama U reticular. La U reticular no es lo mismo que el delta H de cohesión, ¿sí? La U reticular es menos el delta H de cohesión. Entonces el proceso del sólido a las unidades estructurales es menos la U reticular, ¿sí? Entonces para calcular esta U reticular empezaron a surgir distintos modelos y teorías para poder calcular matemáticamente el valor de esta U reticular, ya que los sólidos iónicos, la naturaleza de interacción no es nada más y nada menos que las interacciones coulómbicas, ¿sí? Dion-ion. Ya estaban bastante estudiadas, entonces querían tener un modelo que podían explicar cómo calcular esta U reticular, ¿sí? Entonces surgió este modelo de las esferas rígidas. Más que nada el modelo de las esferas rígidas considera los iones como esferas perfectas, ¿sí? O sea, círculos, esferas que interaccionan una con la otra, ¿sí? Cargadas obviamente. Y de ahí surgen las ecuaciones de Borlande, que fueron dos científicos que empezaron a estudiar y desarrollar distintas ecuaciones para poder sacar el valor de la U reticular matemáticamente, y luego de la de Kaputinsky, que fue la que surgió más adelante, ¿sí? Todas son aquellas que permiten el cálculo de la U reticular a través de cálculos matemáticos, ¿sí? Ninguna evidencia experimental, ningún parámetro termodinámico. Si por ejemplo yo tengo el valor experimental que lo calcularon con alguna técnica y tengo el valor que estoy calculando teórico por este modelo de esferas rígidas, y hay una diferencia bastante grande, como por ejemplo de 300 kJ por mol o 400 kJ por mol, una gran diferencia, ¿sí? Si el valor difiere solamente 10 kJ por mol, 15, 20, 50, no se considera una gran diferencia para determinar que el modelo no se cumple, ya que acuérdense que todos los modelos tienen aproximaciones, entonces esa pequeña diferencia indica que cumple con el modelo, ¿sí? La diferencia tan grande tiene que ser de 300 a 400 kJ para decir que no se cumplió el modelo. Entonces, si el modelo no se cumple, es decir, que la diferencia es bastante grande, como acabo de decir, implica de que los iones ya no se consideran esferas rígidas. ¿Y eso por qué pasa? Ustedes han visto los conceptos de iones polarizables y iones polarizantes. Empecemos con los polarizantes. Los polarizantes son iones muy pequeños, muy cargados, como por ejemplo el fluoruro es un ion bastante polarizante. ¿Qué significa? Que si el fluoruro se acerca a una molécula que tiene polos, le genera un dipolo bastante más marcado, ¿sí? Porque tiende, al estar cargado negativamente y ser muy pequeño, atraer la parte positiva de esa molécula, ¿sí? Por el contrario están los iones polarizables. Los iones polarizables son aquellos iones que son muy grandes. Al ser muy grandes tienen una nube electrónica tan grande que si se acerca un ion polarizante como el fluoruro, hace esta generación del dipolo, es decir, que atrae, ¿sí? La parte positiva de este ion hacia él. Entonces ya deja de ser una esfera y empieza a ser un dipolo un poco deformado, ¿sí? Que es el como acá dibuja aproximadamente. Entonces, si hay una diferencia es porque los iones no son esferas rígidas y suele ocurrir cuando los iones son muy pesados, muy grandes, de radio iónico muy grande, entonces son iones que son polarizables. Al ser polarizables ya dejan de ser esferas rígidas y no cumplen con el modelo. Acá les muestro las dos ecuaciones, esta es la que han trabajado más que nada en el teórico, ¿sí? Donde tenemos el número de Avogadro, A, que es la constante Madelung. La constante de Madelung, lo único que tienen que saber que es un parámetro que depende de la estructura cristalina. Es decir, es un parámetro que es solamente un número que nos dice si es una estructura
con una red de Bravais cúbica centrada en las caras o cúbica centrada en el cuerpo o triclínica, primitiva, etc. ¿Sí? Es solamente un número que ustedes no hace falta que se lo sepan, no tienen que saber absolutamente nada. Es un parámetro que se los vamos a dar porque es una constante. Acá tenemos las Z, son las cargas, que significa que si por ejemplo tenemos el fluoruro de litio, el litio tiene +1 y el fluoruro tiene -1. Entonces acá voy a poner 1 y acá voy a poner 1, porque son las cargas de los iones. E es el valor de la carga del electrón. Tenemos 4pi, que es una constante, la permitividad del vacío, que también es una constante, y R0, que es la distancia intermolecular, que básicamente es la sumatoria de los radios del catión y del anión que conforman el sólido iónico. Y luego tenemos este n, que es un exponente de Bohr, que también es una constante y es un número que va del 9 al 12, que también se los vamos a dar para calcular, ¿sí? Bien, esa es una de las ecuaciones, que es la de Borlande, y luego está la de Kaputinsky, que fue un químico ruso que empezó a hacer un montón de aproximaciones y se dio cuenta que la constante de Madelung dividida por los parámetros de las cargas y de la cantidad de iones por fórmula me daba una constante. Entonces aproximó esta ecuación de Borlande a una ecuación un poco más sencilla, que básicamente es la que está acá puesta, que es -1,079 por 10 a la 5, que sería ese valor constante, por B, que es el número de iones por fórmula. ¿Qué significa? Ustedes tienen la fórmula del sólido y se fijan cuántos iones tiene. Por ejemplo, el fluoruro de litio tiene 2 iones, el fluoruro de calcio tiene 3 iones, ¿sí? Esto es bastante sencillo. De vuelta las cargas y el denominador de vuelta a la distancia internuclear, que sería la sumatoria del radio del catión sobre el anión. Importante, son diferentes entre ellas, pero tienen la misma particularidad y la misma dependencia. Al final queda que la U reticular es directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional a los radios. Entonces, sólidos conformados por iones muy cargados, es decir, por ejemplo los óxidos, es decir, cationes +2 y aniones -2, tienen una carga muy alta, entonces la U reticular va a ser grande. Y si tenemos radios grandes, o sea, elementos muy pesados, ¿sí? Al último del grupo, de los distintos grupos, ya sea el grupo 1, el grupo 2 o el grupo 17 que estamos acostumbrados a ver, el valor, al ser los radios muy grandes, la U reticular es muy pequeña, ¿sí? Entonces, recuerden esto importante, no se tienen que aprender ninguna fórmula, pero les va a ser mucho más sencillo que ustedes recuerden que la U reticular es directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional a los radios, ¿sí? Entonces, si por ejemplo les dan valores y solamente tienen que aproximar, sabiendo eso pueden dar una tendencia de los valores de la U reticular de varios sólidos, ¿sí? Entonces, eso sería la parte teórica del modelo de las esferas rígidas y el cálculo de la U reticular teórica. Después viene el ciclo de von Haber, ¿sí? Que también participaron 2 químicos, que lo que hace es, a través de un ciclo termodinámico, que sería un ciclo cerrado, ese cuadrado que están acostumbrados ustedes a ver para hacer el ciclo de von Haber, que a partir de procesos termodinámicos nosotros podemos calcular y determinar el valor de la U reticular, ¿sí? Recuerden que los procesos termodinámicos son cerrados, ¿sí? En ningún momento vamos a tener, supongamos que es un cuadrado, en ningún momento vamos a tener ninguna flecha que esté sola, ¿sí? Eso significa que sea un sistema cerrado. Recuerden de vuelta que la U reticular está definida por las unidades estructurales hacia el sólido. Entonces la U reticular, y esto grábenselo, siempre es un proceso exotérmico, siempre es un proceso exotérmico. Si les da positivo, algo hicieron mal, algo pusieron mal. Siempre les tiene que dar negativo porque es un proceso exotérmico. Entonces lo que yo hice acá es mostrarles, si ustedes están acostumbrados a hacer el ciclo termodinámico como si fuera un cuadrado, yo lo que hice acá es hacerlos en función de la energía y comparar el óxido de magnesio con el fluoruro de sodio. Como ven, la diferencia de la energía reticular es bastante grande, ¿sí? Vamos a mover un poquito ahí, ¿sí? Es bastante grande. Y acá lo que quiero mostrarles es que hay procesos que difieren muchísimo dependiendo que si son óxidos o halogenuros de metales alcalinos o alcalinos térreos. Mira, los delta H de formación que están acá en azul no difieren mucho, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen que justificar por qué difieren mucho los U reticulares en este tipo de compuestos, el delta H de formación no es, no es la respuesta.
Si vamos a las energías de ionización, acá sí vemos una diferencia muy importante. No es lo mismo tener un catión monovalente que un catión divalente. Los cationes divalentes, sí, requieren dos energías de ionización, entonces tenemos más gasto energético, mientras que el monovalente solamente requerimos una energía de ionización. Entonces acá ya tenemos una diferencia de energía. Acá la energía de disociación en este caso hay una diferencia, pero no tan grande como de 500 a 2000 kJ por mol, pero la diferencia de esto ustedes ya lo saben. El fluoruro, ser un elemento muy polarizante, como molécula diatómica, no es tan estable, entonces se requiere muy poquita energía para romper el enlace. En cambio, el oxígeno es muy estable, tiene un orden de enlace 2, entonces tiene un enlace un poco más rígido que el simple del fluoruro, entonces requiere más energía para romperse, ¿sí? Aplicando lo que ustedes saben de enlace covalente. Otra cuestión que es importante es, bueno, acá los delta H sublimación tampoco presentan tanta diferencia, pero lo que sí presentan también son las afinidades electrónicas. Las afinidades electrónicas también siempre son exotérmicas, excepto, ¿sí? Importante, la del oxígeno 2, ¿sí? La afinidad del oxígeno 2 es endotérmica, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo sumo las dos afinidades electrónicas, me queda un valor endotérmico total, que parte del oxígeno gaseoso al oxígeno 2 menos gaseoso. ¿Sí? Entonces, esta es la gran diferencia que existe entre los óxidos y los halogenuros, que es la afinidad electrónica. En los óxidos es positivo ese valor porque es la sumatoria de las dos afinidades electrónicas, y en los halogenuros siempre son las afinidades electrónicas exotérmicas. Recuerden, las afinidades electrónicas siempre son exotérmicas y la excepción a la regla es la afinidad electrónica 2 del oxígeno, ¿sí? Acá un poco lo que quise es mostrarles, ¿sí? Que si ustedes tienen que comparar los valores de la U reticular de los óxidos y de los halogenuros, viendo con el ciclo de von Haber, importante, ¿cuáles son las diferencias que vimos en este ciclo? La afinidad electrónica 2 del oxígeno, las energías de ionización, ¿sí? Son dos cuestiones muy importantes energéticas que hay una diferencia. Y si vemos con los modelos teóricos, vamos a ver que los óxidos tienen carga más 2. Entonces el numerador ya en vez de ser 1 por 1 va a ser 2 por 2, entonces va a ser 4. ¿Sí? Entonces va a tener un gran peso en el numerador, por eso la U reticular es bastante más grande. ¿Sí? Entonces, espero que se haya entendido. Cualquier cosa me escriben. También voy a subir este archivo para que ustedes lo vean, pero es importante que me escuchen. Y cualquier cosa que tengan duda, mañana lo vemos en la videollamada y el jueves. Pero porfa vean esto. Saludos y bueno, estamos en contacto. Un beso.